Hola, madrina, ¿cómo estás? Hola, hijadita mía de mi corazón, mi cariño. Tú sabes que yo te quiero mucho, me tenías olvidada, más nunca me has llamado por aquí, por esta casa, más nunca has pasado. Mira, mija, ¿cómo es eso que tú estás haciendo ese nuevo programa que se llama ahí en YouTube de Ligeramente Hablando, que estás hablando muchas cosas de las parejas y de la gente, mi amor? Ay, por Dios, a mí me parece que eso no es bueno para ti ni para tu carrera, de verdad. ¿Por qué tú te pones a hacer esas cosas? Tú te la pasas todo el tiempo, tú no sabes el riesgo que eso puede hacer que la gente después esté pensando, quién sabe Dios qué cantidad de cosas, porque te la pasas diciendo cosas que a veces a la gente no le gusta mucho. No, mija, yo no estoy de acuerdo con eso. Aparte de eso, yo no sé por qué tú estás pendiente en qué tiempo tú le estás dedicando a tu familia, a tus amigos y a la gente que de verdad te importa, porque aquí no me vienes a visitar nunca y no, mi amor. Lo que pasa es que con este calorón que está haciendo todo el tiempo en esta ciudad, ¿tú crees que al menos yo que tanto que te crié, que te cuidé, que te amé, tú nunca me vienes a ver, tú nunca me vienes a ver? Bueno, Ay, tía, yo no sé pero... por qué tú no te pareces a tu prima, porque de verdad que tu prima tan buena que es, mira cómo lo ha logrado, ella tiene una tremenda familia y mira tantas cosas buenas que ella hace, y tú como todo el tiempo, hija, como esa cabra loca que tú no sabes hacer muchas cosas. Ay, Dios mío, por Dios, de verdad deberías aprender, deberías tomarla de ejemplo, de verdad. A mí no me estás diciendo y obviamente no me contaste nadita de que tú tenías ese proyecto de hacer eso en televisión. Y aparte, mija, ¿quién te está dando esas ideas? Mira, ¿dónde tú las sacas? Ay, tú sabes que yo me preocupo por ti, pero no, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, mucho Pero menos con tía, esta mira, es que es situación un y esta programa crisis. Tú no bueno. sabes quién puede estar viendo ese programa, mi amor, y tu seguridad. A lo mejor todo esto te va a salir mal y tú no sabes lo que puede generarte, ¿no? Pero entonces, ¿para qué tú estás gastando esa plata, hija mía? No, yo no estoy de acuerdo con eso y de verdad, mira, mi vida, tú sabes que yo te quiero como si te hubiese parido. Ay, Hola, hija. ¿será que dejo de hacer ligeramente hablando? Mi madrina tendrá razón. Ya voy a ir a hablar con Laura. Dios mío, qué negatividad. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Bienvenidos a Ligeramente Hablando. con Laura Ergueta y Luisa Carrasquel. por aquí por Ligeramente Hablando TV. Y el tema de hoy, Laura, ¿cuál es? Familias tóxicas Versus bienestar individual. Oye, el tema de hoy es buenísimo, me encanta. ¿Y tú tienes un familiar tóxico? ¿Alguna persona por allí? Ve haciendo lista porque seguro que este programa es para ti. Bueno, fíjate que vamos a empezar con la dinámica desde el punto de vista de la psicología sistémica. Bueno, vamos a ser más puntuales. Desde el punto de vista de la Bert Hellinger ciencia, Bert Hellinger tiene un pensamiento que dice que el miembro de la familia que decide sanar siempre será visto como el enemigo, pues habrá quebrantado el patrón de comportamiento familiar. ¿Qué sucede? Vamos a hablar prácticamente de cómo las ovejas negras o aquellas que deciden ser lo diferente siempre son criticados o excluidos o quizás, no sé, las versiones terribles de lo que es lo que la familia piensa que es lo correcto. Entonces, ¿cómo manejar esto? Primero, Laura, dime, ¿cómo puedo yo en este momento identificar que tengo un familiar tóxico? Sí, es importante y qué bueno que haces la pregunta, Luisa, porque justamente si yo vivo esa dinámica totalmente disfuncional, pero no identifico qué es lo que está sucediendo y me dejo llevar, obviamente allí más adelante eso puede generar muchas causas que ya vamos a hablar, ¿no? Pero indiscutiblemente lo primero es identificar. Para poder identificar esa persona que es tóxica, por lo general puede ser de tipo manipulativo, es decir, puede de alguna manera como que muy subliminalmente, con mucho tacto, con mucha cautela, inducir a esa persona a que haga lo que yo quiero y que sea mi voluntad. Ese tipo de personas que siempre por lo general usan estas frases, yo te quiero tanto, y de verdad me preocupo tanto por ti, pero si haces esto me vas a romper el corazón. Sí, o yo que te di todo, te di mi vida, te saqué de mis Me entrañas. sacrifiqué tanto para que vengas tú a salirme con esto. Exacto. Y también, bueno, esa persona que por lo general está allí en la familia, y yo creo que una de las características que uno tiene que prestar atención a ese familiar tóxico es uno, que cuando entra en la escena familiar a ti automáticamente te genera malestar.
2, que cuando conversa contigo es totalmente negativo y tú sientes más bien como que te estuviera drenando la energía. 3, ese que todo lo que hagas A o B siempre va a criticar lo que tú estás haciendo y lo va a ver mal y te va a poner la cara, o tú siempre vas a tener como que el X que no lo haces bien. Sí, y es que justamente eso tiene que ver con el segundo criterio, que sería en este caso tener control, ¿sí? Ajá. Controlar las circunstancias, porque obviamente yo espero que tú hagas lo que yo quiero, ¿sí? Que tu estilo de vida sea consono con mi percepción de acuerdo a lo que Porque yo soy tu papá, o porque yo soy tu mamá, o porque yo soy tu pareja. Sí, suele pasar. Sí. Entonces ese tipo de personas también te hace sentir, tú puedes identificar rapidito, familiar tóxico simplemente porque cuando estás cerca de ti, tú sientes que de alguna otra forma estás molesto, o te puede cambiar el estado de ánimo de una forma muy instantánea. Y eso es lo que nos llevó al tercero, que genera conflicto. Exacto. Sí. Ese que todo lo critica. Porque justamente esa es la triada, pudiésemos llamarlo así, que sería en este caso manipulación, control y automáticamente conflicto. Y es totalmente fuerte porque tú te imaginas, Laura, cómo hace una persona. Imagínate cuando ese familiar tóxico es alguien tan importante para ti como lo es tu mamá o tu papá o tu pareja. Y entonces, digamos que, o por lo menos en los casos en que los padres no están de acuerdo con el estilo de vida que tú elegiste. Claro. ¿Cómo lo maneja eso? Justamente no es lo mismo que ese tóxico sea alguien externo, un amigo, un vecino. Claro, porque la gente siempre va a hablar, la gente va siempre a criticar, pero estamos hablando específicamente de ese familiar que cuando abre la boca te tumba todo. Claro, y que sucede, tú te anclas porque se supone que esa persona te ama, es un ser importante en tu vida, nos meten ese chip de que, bueno, lo que dice mamá y lo que dice papá es santa palabra. Sí, es que hay una estructura, fíjate que si lo vemos desde el punto de vista del sistema de creencia en Latinoamérica, uno tiene la creencia de, por ejemplo, la mamá es lo más sagrado del mundo. Pero tenemos que también estar claros que hay mamás que son tóxicas, ¿verdad, Laura? ¿Cuáles serán las características para nosotros darnos cuenta cuando nuestra mamá es tóxica y realmente nos está saboteando la felicidad de nuestra vida? Bueno, en primer plano, cuando comienza a meterte en todo lo que tiene que ver con tu estilo de vida, tus amistades, tus salidas, qué haces, qué no haces, para dónde vas. Por supuesto estamos hablando de que es un adulto, ¿no? Claro, nada de adolescentes por ahí. Si es niño o adolescente, evidentemente tiene que haber un control parental. Pero si en ese adulto todavía mamá mete sus narices con quien estás, yo tengo que conocer todas tus amistades. A mí no me gusta ese muchacho con que tú estás saliendo y ya tú tienes 30 años. Exacto, que no es lo mismo un consejo, claro, en donde yo le diga, mira, me parece que ese muchacho como que quizás no te conviene mucho por esto, sin embargo dejo a libre albedrío lo que tú decidas o todo lo contrario, ese trabajito que tú tienes, ¿qué? Esa profesión que vas a elegir, ¿cómo? ¿Cuál carrera? Eso no da dinero. Te veré con un perolito en las avenidas pidiendo prestado. Exacto, o si eres hombre y de repente quieres ejercer alguna actividad artística, bueno, eso es para niñas. Mi hijo no va a ser bailarín. Hay muchos papás que también te sueltan eso, ¿no? Exacto, entonces bueno, no es lo mismo hacer una crítica en un momento, a cambio cuando hablamos de toxicidad es que ya la persona se aboca a que tú cambies de opinión, a que tú hagas lo que ella quiere que yo realices. Siempre soñé que tú fueras ingeniero, y cómo es eso que tú me vas a salir ahora que vas a ser profesor de yoga. Esos son conductas o formas de expresión de personas, de familiares tóxicos. Exacto, entonces fíjate que ese panorama familiar dificulta mucho que la persona se dé cuenta, porque como es tan significativo el malestar que genera o el sentimiento de culpa, oye, mi mamá está siendo infeliz, porque es que justamente en esa manipulación yo siento que yo tengo la responsabilidad de hacerla feliz con mi vida. Y uno empieza a cuestionarse si de verdad lo que uno siente en el interior, lo que uno desea, lo que realmente la vida te está poniendo como opciones o oportunidades es cierta, pero no quiero hacerlo para no dañar o afectar la opinión que mi familia tenga de mí o la opinión que ese ser tenga de mí. O simplemente sabes que ese familiar es tóxico cuando tú dices, voy a hacer tal cosa para demostrarle a fulanita en la familia que yo sí valgo. Por ahí no va la cosa. Entonces, Laura, vamos a puntualizar. ¿Qué puedo hacer cuando ya yo sé quién es la tóxica en mi familia o el tóxico en mi familia y yo quiero realmente dejar de sentirme mal por lo que esta persona diga o se exprese o
o me moleste pues en las relaciones familiares. Claro, lo Primero que tengo que hacer. Exacto, lo primero es que como yo esté consciente de quién es y lo que está sucediendo y pretendo cuidar mi salud mental, Que es la más importante, porque si mi mente está estable, yo puedo conquistar el mundo. claro, y que estas situaciones afectan tu autoestima, afectan tu estabilidad emocional y por supuesto tu percepción ante la vida y la resolución de conflictos. Obviamente también ese tipo de personas pueden mantener tan anclados en creencias limitantes muy profundas, puedes abortearte realmente tu felicidad. Entonces, pues hay que poner el límite. Hay gente que dice, hay gente que piensa, Laura, mira, la manera de solucionar este asunto es poniendo distancia. Yo voy a poner distancia, me voy a mudar de la casa, o yo no le voy a atender más el teléfono a mi mamá, o no voy a contarle más nada a mi madrina, porque cada vez que le cuento algo, se me arruinan los planes o yo empiezo a dudar de mí. Poner distancia o alejarse físicamente me ayudaría a alejar los efectos de ese familiar tóxico. Sí, indiscutiblemente eso puede ser una opción y muchas de las veces es la opción más viable. Sin embargo, es importante que antes de que tú tomes esa decisión, tomes en cuenta varias aristas de la situación. La primera es que debes visualizar si la persona, por ejemplo, tiene o está en posición de realizar algunos cambios, de ir a terapia, porque es importante eso también. Podemos invitarla a las consultas con nuestra terapeuta, pues eso está bien. Entonces yo veo qué apertura tiene esa persona para esos cambios. Si por el contrario no está dada, ella asume que ella es así, punto, que eso no va a cambiar, entonces allí vamos la siguiente arista, que sería colocar límites. Ok, pero fíjate que la mayoría de la gente cree que si yo me alejo totalmente voy a resolver el asunto. ¿Cuál es la realidad? Que tú puedes estar viviendo en Japón y tu mamá o tu papá tóxico o tu hermana tóxica puede estar viviendo en Venezuela. Pero el momento en el que tú la llamas, claro que lo que conversas con ella o lo que tú te enteras que ella digo te va a afectar. Entonces, cuando tú me dices, prácticamente lo primero que tenemos que entender es que si nosotros no lo resolvemos dentro de nosotros mismos, poner distancia física no te va a solucionar el asunto, ¿verdad? Entonces, No. cuando hablas de límites, ¿a qué te refieres? Bueno, colocar límites es sencillamente yo sabiendo quién soy, qué es lo que quiero y hacia dónde voy, pues sencillamente le indico a esa persona y no permito que se entrometa en mis acciones, en mis decisiones, en lo que yo deseo realizar con mi vida. ¿Por qué? Sí, es factible que después que tú seas adulto hay que ponerle límites a los padres, porque fíjate que nosotros como cultura latinoamericana creemos que los padres por respeto debemos de permitirle ya uno después de haber cumplido cierta edad, te estoy hablando de gente de 25 en adelante, por respeto, no vamos a hacer tal cosa para que mi mamá no se enoje, o no voy a tomar esta decisión para que mi papá no me diga. Y entonces hay momentos en los cuales tienes que entender que sí, hay momentos en los cuales yo le tengo que decir a mi papá, si incide mucho en mi vida, mira papá, esta es mi decisión, voy a hacer esta cosa, con tu consentimiento o sin tu consentimiento. Pero sí tenemos que ponerle ese tipo de límites. Sí, indiscutiblemente es importante. Me está llamando, me está dando quizás información que a mí no me gusta, que me hace sentir mal. Coloco mi límite indicándole, mamá, no quiero hablar sobre el tema, eso es algo que no está en discusión, yo ya lo conversé contigo. Ese tipo de expresiones son válidas y es importante que tú sepas que el hecho de que sea un familiar y que sea alguien tan importante en tu vida no quiere decir que tú vas a permitir que esa persona te haga daño. Mira, ahí es donde me viene la pregunta, Laura. ¿Qué puedo hacer para en mi interior contrarrestar, imagínate, el efecto que produce la opinión de mi papá o de mi mamá cuando son tóxicos, de cómo me hacen sentir? Porque fíjate que hay un principio, por lo menos la sugestopedia habla mucho de que la voz de los padres programa el cerebro de tus hijos para el éxito o para el fracaso. Y la psiconeuroprogramación nos habla de que prácticamente nuestra voz interior, esa que nos habla, que nos dice o que nos protege de ciertas cosas o hace que logremos ciertas cosas cuando uno está en un estado para poderlo identificar, la mayoría de las veces es la voz de mamá o la voz de papá. Imagínate cuando la voz de mamá o la voz de papá es la tóxica. ¿Cómo hago para contrarrestar ese efecto? Claro, es necesario ir a terapia. Sí. O sea, quizás las sugerencias que estamos dando a continuación van a ser válidas. Sin embargo, esto es un trabajo interno, es de trasfondo. Muy probablemente no seas consciente de las secuelas que tiene esto en tu vida, pero afecta tu nivel de independencia, tu seguridad, tu toma de decisiones. Aun cuando tú digas, no, yo no le voy a hacer caso a mi mamá, ella me dijo que eso no se iba a dar, pero yo lo voy a hacer igualmente. Aquí queda resonando el hecho de esa duda de, mira, como que eso no se va a dar. O sea, si no, y dígame, yo por lo menos tenía amigos que decían, es que si no cuento con la bendición de mamá no me va bien.
Y a veces las mamás, ellos tenían razón. Tú podías evaluarlo porque estabas desde un punto de vista terciario, ¿no? No estabas involucrado en la dinámica. Pero te das cuenta que realmente la mamá era tóxica y que tal vez lo que le estaba acomendando en ese momento, pues no le iba a hacer bien. Pero imagínate por el sistema cultural, si mamá no me bendice, no me va bien. Entonces, este tipo de personas que en este momento están atravesando esta situación, que sabe que tienen un malestar, que quizás por seguir estas recomendaciones de la familia han perdido la oportunidad de un buen empleo, o han perdido la oportunidad de estudiar la carrera de sus sueños, o han perdido quizás la posibilidad de una pareja estable, o de simplemente realizarte como pareja, o esto ha acabado con tu relación de pareja, o sobre todo con quizás las toma decisiones mucho más importantes para avanzar. Porque ha seguido este consejo, uno tiene que darle una reevaluación entonces a eso. Y sí, aunque nada va a suplantar lo que es el trabajo terapéutico individual, sí es importante que uno haga ese trabajito en uno mismo y uno haga esa evaluación y diga, bueno, hasta aquí voy a tomar esto para poder tomar, para realmente afrontar que debo de poner un límite mental. Y físico, luego sí puedo, chévere, pero mental a la situación que tengo con este familiar. Claro, porque incluso eso genera hasta dependencia emocional. Yo al estar anclado, suponiendo que yo vivo en casa y vivo con esa persona tóxica, aunque yo diga yo no la voy a escuchar y no va a pasar nada, en el día a día, con el roce, con las situaciones, eso me ancla a mí a malestar, me ancla a situaciones negativas. E incluso tú pudieses terminar siendo el tóxico en la vida de otro, ¿sí? Sí, porque a veces esos roles se intercambian, ¿no? Y sobre todo cuando ambos manejan necesidades, intereses o metas diferentes también. Claro. Porque siempre uno dice, ¿sabes qué? Él es tan negativo, no le voy a contar nada. O, yo quisiera otra forma de identificar ese familiar tóxico. A él no le voy a decir tal cosa porque siempre se enoja. O no porque no me va a comprender. Entonces allí ya hay una dinámica bastante disfuncional, pues claro. También. Y sobre todo cuando vienes con el área de pareja. Imagínate cuando el tóxico es tu pareja. Cuando el negativo es tu pareja, ¿cómo haces tú con eso? Sí, de verdad que es una situación difícil de lidiar y, por ejemplo, en ese sentido yo siempre sugiero es asistir a terapia porque la otra persona no es consciente o probablemente para ella es normal lo que está haciendo, no lo ve mal y por ende no va a cambiar por el simple hecho de que tú se lo digas. A cambio, si hacen un trabajo interno bien específico, puede ser fructífera la relación, puede beneficiarse de eso y que tengan en cuenta que ustedes en algún momento van a ser padres. Imagínate tú repetir ese patrón siendo la mamá o el papá tóxico de la relación. Wow, y sobre todo es importante que tal vez nosotros nos desafiemos y cambiemos ese paradigma de que no tengo por qué soportar o tolerar vivir al lado de una persona que me genera malestar, que no me genera plenitud. ¿Sí? Obviamente no vamos a hablar de que siempre vamos a estar positivos, siempre perfectos en todo, porque es una utopía, ¿no? Y también obviamente pues hay factores psicológicos, sociales, X que te alteran lo que es el proceso de siempre bienestar, siempre positivo. Pero tampoco tenemos que resignarnos a tener una relación de pareja donde siempre está la toxiqueza, pero yo la amo. Claro, porque yo digo, yo fui a terapia, agoté los recursos y eso no hubo manera, nadie puede con esa loca o ese loco. Pero sucede que entonces igual sigo allí. ¿Sí? Yo sí asumo que esa persona no va a cambiar, que me genera malestar, que la situación se vuelve a veces insoportable. Evidentemente, la situación ya debe ser definitiva y debe haber un distanciamiento, un aislamiento, incluso una ruptura familiar. O sea, es necesario. Pero imagínate, Laura, y esta es mi gran pregunta, ¿cómo puedo hacer yo al final para aceptar que esa persona que tanto amo es tóxica y nunca va a cambiar? Porque es que hay algo que tenemos que aclararle muchas veces cuando el familiar tóxico es mamá o es papá. Ellos pertenecen hasta otra generación, otro sistema de pensamiento, otros principios morales y sociales. De repente no va a entender la forma como tú ves la vida porque obviamente tú eres diferente. Pero ¿cómo aceptar y entender? Porque el segundo paso creo que para uno poder lidiar con esta situación con familiar tóxico es entender que siempre va a ser así. Y uno llega a esa fase donde uno dice, tengo que aceptar que esto es así, pero ¿cómo le tengo paciencia? ¿Cómo le tengo tolerancia? Claro. Si es tan importante para mí. ¿Cuántas oportunidades le tienes que dar a esa persona para que cambie? Cuando ya sabes que, mira, has intentado todo y definitivamente cambia quien quiere y como esa persona no quiere, no va a cambiar. Entonces, tolerar, que te digan, es que tú tienes que ser tolerante porque es tu mamá, porque es tu papá, porque es tu pareja, es tu esposa. Mentira. Esa es una fachada que nos han vendido desde pequeños. Paradigma barato que tiene que romperse. Sí. No vinimos a esta, y creo que tenemos que rescatar el paradigma sano mentalmente. Vinimos a esta vida a vivir en bienestar.
Y todo aquello que nos genere malestar es motivo de reevaluación para ver si lo aceptamos en nuestra vida o se reformula, o se transforma o simplemente se va. Así es. Entonces vamos a comenzar a amarnos, a respetarnos, a saber cuáles son aquellas cosas que nos generan bienestar, a vincularnos con lo positivo. Y si dentro de eso que yo tengo que ir apartando, que tengo que ir limpiando, están familiares, están parejas, están amigos. Están amigos, porque a veces también los amigos son los tóxicos. Sí. Entonces uno tiene que aprender. Aquí hay algo que tenemos que cuidar. Y eso que tenemos que cuidar es nuestra esencia y nuestro pensamiento. Si estar al lado de una persona altera, afecta la calidad de tu pensamiento y de tu sentimiento de bienestar, es un indicador de que es tóxico y es un indicador de que eres tú. No esperar que la otra persona cambie, porque entonces también está la otra que dice, pero es que cuando él cambie, yo seré diferente. O no, es que yo estoy esperando a que mamá me entienda, y uno se engancha en esa batalla campal de discutir con este familiar tóxico y llevarle la contraria y enfrentarlo en cada oportunidad que uno tiene para buscar que él tiene que cambiar. Y llega el punto en que falta, se va el respeto por completo, hay insultos e incluso violencia física se puede llegar. Entonces, por allí no es el camino. Esa no es la solución, simplemente te estás desgastando. Creo que como conclusión para poder saber cómo lidiar con este familiar tóxico es aprender a aumentar tu voz interior y tu confianza en ti mismo, activar ese sistema guía interior. Después que uno es adulto, no estoy hablando de la parte adolescente, sino cuando ya uno es adulto, tiene que aprender que esa brújula interna tiene que tomar las decisiones en función a uno y no esperar que el otro me apruebe, o el otro me acepte, o el otro me quiera, o el otro entienda cómo soy. Exacto. ¿Cuál otra recomendación podríamos dar? La segunda tiene que ver con el hecho de que siempre trata de visualizar qué es lo que quieres, porque a veces por escuchar también a mamá, como yo no estoy seguro, como yo no sé qué es lo que deseo, como soy dependiente económico, dependiente emocional, obviamente tiendo a dejarme llevar, y a veces esa toxicidad hasta me beneficia, porque yo en mi posición de víctima permito que la otra persona decida por mí. Entonces es importante también que tú asumas tu responsabilidad, que tomes el control de tu vida y que digas, bueno, esto es lo que yo quiero. Claro, una actitud más proactiva frente a la vida. Otra cosa que también podemos tener es, trata y tienes que trabajar en vencer ese sentimiento de que tú tienes que agradarle a todo el mundo. Y también sobre todo la parte de que tú eres el responsable de los sentimientos de los demás. Sí, si bien es cierto que con la dinámica de las interacciones, las relaciones, yo puedo, con mi forma de actuar y mi forma de hacer sentir muy bien al otro o hacer sentir mal al otro, a la larga, en relaciones de adultos, tú no viniste a este mundo a andar buscando hacer sentir bien a todos. Hay aspectos de tu vida que te corresponden a ti, en los cuales te tienes que hacer responsable, y que si las decisiones que tomes afectan o hacen sentir mal a ese familiar tóxico, ok, podemos sentarnos a reevaluar, puedo ofrecerte mis motivos, puedo explicarte por qué yo soy así, por qué me gusta esto, por qué voy a hacer tal cosa, por qué no quiero vivir allí, pero al final la toma de la decisión de tu vida la tienes tú. Entonces, poner ese límite allí también en la persona. Claro, y que por supuesto dentro de todo, si es necesario alejarte, si es necesario tomar distancia física, e incluso a veces hasta un poco afectiva mientras baja la marea, eso también es válido. No sientas culpa, no sientas responsabilidad, porque es que es mi mamá y yo la tengo que amar así como sea, y tengo que permitirle que me diga lo que ella quiere y me trate como ella quiera. También es amor, y un gran amor también es vivir una experiencia totalmente diferente en el cual tú seas feliz. A la larga ellos terminan entendiendo. Muy a la larga. Y que por supuesto tú como hijo, si hablamos de que los padres son los tóxicos, no viniste a este mundo a complacerlos o a cumplir sus objetivos o a hacer lo que ellos no pudieron hacer en su vida. Viniste a vivir tu propia experiencia de vida, y eso es muy personal, y para ello se necesita valentía y sobre todo a saber tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones que tomemos. Pero no podemos vivir por el mundo, uno, como víctimas culpando, no he hecho tal cosa porque tú no me apoyaste, porque mi familiar tóxico no me dejó hacer, o dos, vivir en ese cuadro tóxico familiar siempre echándole la culpa al otro de lo malo, esperando que el otro cambie y restringiendo o perdiendo el tiempo valioso que pudieras tener en tu vida para vivir las cosas de una forma diferente, ¿verdad? Dejar cuadro de víctimas. Todo en esta vida tiene solución, tienes que tener simplemente una actitud proactiva. Correcto. Entonces, bueno, Laura, ¿algo más que quieras decir para terminar? Importantísimo, que ya lo hemos dicho, pero
hay que reforzarlo. Anótale. Terapia. Terapia, sí señor, y no estamos aquí de adorno ni por cartón, sino simplemente para hacerte saber que hay momentos de la vida donde necesitamos apoyo y también aprender formas diferentes de actuar a lo que conocemos. Entonces, bueno, espero que este programa te haya funcionado, nos encantó que tuvieras tiempo para atendernos y nos vemos todos los jueves por aquí por el canal Ligeramente Hablando. Y bueno, si te gustó este programa, dale like y no permitas nunca más que ese familiar tóxico arruine tu vida. No te des mala vida, pero eso sí, trabaja proactivamente para que eso no suceda. Chao, pues.